es importante la parte del cortisol, el síndrome de Cushing, ustedes ya lo habrán escuchado, ya lo habrán visto con los pacientes. Pues eso nuevamente para recordar un poco de lo que pueden ver los compañeros, ¿no? Zona reticular y fascicular responden al estímulo sobre todo de la ACTH. No así la zona glomerulosa. ¿Qué se secretaria en la zona glomerulosa? Mineralocorticoides. ¿Sí? En cambio en nosotros, tanto en la reticulosa como en la fascicular, sí. ¿Sí? Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta. Recuerden ustedes que la otra parte se secreta Laminas. ¿Cuáles son las más importantes? Adrenalina y noradrenalina. ¿Qué es lo que hacen ellos? Aumenta. Estimular la parte que se genera Simpática. en el estrés. ¿No? Cuando ustedes están estresados, ¿qué es lo que hacen? Hipertensión arterial y taquicardia. ¿Sí? Muy bien. Síndrome de Cushing corresponde a un conjunto de manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante y complicaciones obviamente metabólicas, ya que como hemos visto, tanto el cortisol va a tener gran hincapié en lo que viene a ser el metabolismo de la glucosa, proteínas, aminoácidos a través de lo que vienen a ser las defensas y efectos antiinflamatorios, ¿no? Entonces obviamente va a haber manifestaciones clínicas y alteraciones metabólicas que va a ser debido al exceso en estos tejidos. ¿Cómo dividimos el síndrome de Cushing? En exógeno y en endógeno. Exógeno ya habíamos dicho que es cuando el paciente consume grandes cantidades de corticoides, ¿sí? Y endógeno, obviamente, cuando hay una exacerbación en la secreción, un aumento en la secreción de cortisol propiamente a nivel de las suprarrenales. Las suprarrenales van a estar estimuladas ¿por quién? Por la ACTH. Entonces vamos a dividirlas en endógenas ACTH dependientes y ACTH independientes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ACTH dependientes? Que siempre van a tener la injerencia de la ACTH, es decir, que la gran liberación de cortisol va a ser un gran estímulo ¿de qué? De la ACTH, que le voy a decir produce. Ahora, esta ACTH se va a formar, normalmente ¿dónde se forma? En la adenohipófisis, pero también va a haber ACTH que se va a formar en otros órganos, especialmente en tumores, ¿sí? Y que también van a generar sustancias muy parecidas a la ACTH que van a ir a estimular a las suprarrenales, en este caso a la parte del cortisol. Y endógenos ACTH independientes es cuando simplemente los suprarrenales van a secretar cortisol en forma libre, es decir, autosecreción. Los glandos suprarrenales van a perder el control del cortisol y simplemente van a comenzar a secretar hormonas. Y acá más o menos les voy resumiendo, ¿no? Recuerden ustedes, situación fisiológica normal, hipotálamo libera corticoliberina que vira la adenohipófisis para que secrete ACTH y la ACTH estimula las suprarrenales y esto va a generar el cortisol y la retroalimentación negativa, ¿sí? Fíjense ustedes que va a haber una entidad que se llama enfermedad de Cushing. Doctor, ¿la enfermedad de Cushing es diferente al síndrome de Cushing? Sí. ¿En qué se diferencia? En que la enfermedad de Cushing, el mecanismo desencadenante va a ser una tumoración a nivel de la adenohipófisis, que va a hacer que se secrete en forma importante ACTH. Y ese ACTH, ¿qué es lo que va a generar? Mayor estimulación de la suprarrenal. Cuando la etiología de la hipercortisolemia es un adenoma hipofisiario, por ejemplo, se denomina enfermedad de Cushing. ¿Se entiende, verdad? Muy bien. Obviamente, como acá hay un adenoma o hay una tumoración que está secretando mayor cantidad de ACTH, va a generar que se genere mayor cantidad de cortisol. Y ese cortisol va a aumentar en niveles a nivel plasmático, pero ¿qué es lo que pasa? No va a haber retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque como en la acromegalia va a generar mayor estimulación de ACTH. ¿Sí? ¿Qué cosa? La tumoración. Y esa tumoración va a seguir produciendo ACTH y la ACTH va a seguir estimulando al cortisol. Y ya se va a perder el feedback negativo. Eso se llama enfermedad de Cushing. Ojo porque es pregunta ahí. Síndrome de Cushing habíamos dicho que puede ser ACTH dependiente y ACTH independiente. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser independiente? Por ejemplo, en este caso, en el cual
El hipotálamo y la adenohipófisis están bien, pero ¿qué es lo que pasa? A nivel de las suprarrenales hay una tumoración, hay un adenoma que va a generar la estimulación de cortisol en forma independiente. ¿Sí? En este caso el cortisol se va a secretar tanto por estímulo de ACTH, pero sobre todo por el hecho de que va a haber una autoprocuración de que se va a liberar cortisol en forma espontánea por un tumor a nivel suprarrenal. Ese tumor suprarrenal no le va a interesar que el ACTH le diga algo o no le diga algo, porque es independiente. En cambio, en los síndromes de Cushing, de secreción ectópica o simplemente estimulantes del ACTH, van a generar que estos tumores o estos tejidos fabriquen sustancias muy similares al ACTH y puedan estimular más a la que viene a ser la glándula suprarrenal para la liberación de cortisol. Obviamente, cuando son tumores ectópicos, a la parte adenohipoficiaria, ¿sí? El aumento de cortisol no va a generar un feedback negativo, es decir, no va a generar una retroalimentación negativa, porque son tumores independientes que van a seguir produciendo en forma ectópica ACTH y esto va a estimular mucho más al cortisol. Esto ya lo hemos visto en varios pacientes seguramente. ¿Cuáles son las características del síndrome de Cushing? Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Dejen de hablar ustedes, todos mucho hablan. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Estas manifestaciones clínicas van a ser solaparadas, van a ir apareciendo poco a poco. El paciente no aparece de un día a otro con su cara en luna llena, con su obesidad, con sus estrías, no. Este cuadro va apareciendo poco a poco, a medida que el cortisol siga incrementándose en el organismo. ¿Sí? ¿Cuáles son las características del síndrome de Cushing? Aumento de la grasa corporal total, sobre todo a nivel del tronco superior o centrípeto. Son los pacientitos gorditos con piernas muy flaquitas. ¿Sí? A descartar en quiénes estos pacientes, otra característica de estos pacientes, en quiénes se ve. Gorditos y flaquitos de piernas, ¿en quiénes se ve? En los pacientes cirróticos, en los pacientes con síndrome ascítico eritematoso. Antes de que comiencen a edematizar miembros inferiores, son pacientes que tienen las piernas delgaditas y el abdomen voluminoso. ¿Sí? Entonces siempre tener en cuenta esos aspectos. Pero a diferencia de esos pacientes, el síndrome de Cushing va a comenzar a presentar también aumento del depósito de grasa a nivel de la cara, lo que le va a dar la famosa luna llena. Cara de luna llena. También habían dicho sus compañeras que también se deposita a nivel de la parte de la columna cérvico-dorsal, lo que se denomina giba de ¿sí? Que son las características más importantes, ¿no? Las estrías. Cara redondeada, delgadez de las extremidades, es decir, los brazos y piernas. Hirsutismo. ¿Qué cosa es el hirsutismo? Crecimiento de vello. Donde no debería aparecer. Después, finalmente, eso lo vamos a ver en las damas, ¿no? Damas con bigotes, damas con barbilla o damas con bastante pelito a nivel de lo que viene a ser las partes mentonianas. ¿Sí? También recuerden ustedes que las damas no generan mucho vello a nivel de los brazos, a nivel de las axilas, pero van a comenzar a presentarlo. Eso se llama hirsutismo. ¿Sí? Periodos irregulares en el caso de las mujeres de su menstruación. ¿Sí? Altera la menstruación. Obviamente, si nuestro paciente va a generar un aumento de glucocorticoides, ¿qué es lo que se va a elevar? La glucosa. Por consiguiente, son pacientes que pueden debutar con diabetes tipo mellitus. ¿Sí? Osteoporosis, sobre todo en personas adultas. Pero doctor, ¿qué tiene que ver la osteoporosis, el calcio, con lo que vienen a ser los glucocorticoides? Los glucocorticoides en exceso inhiben la reabsorción de calcio a nivel intestinal. ¿Sí? Y como no le entra calcio al organismo, ¿qué va a hacer el organismo? Va a comenzar a sacar calcio de los huesos. Y especialmente en pacientes mayores pueden presentar osteoporosis. ¿Sí? Dolores musculares que lleva a cabo en las actividades cotidianas. Recuerden ustedes que, como explicaron sus compañeras, los glucocorticoides movilizan muchos aminoácidos y proteínas que van a sacar del músculo y obviamente van a generar que los músculos también adelgacen y se hipotrofien y obviamente generen dolor a los mínimos esfuerzos. Fatiga, realizar obviamente por el cansancio que va a generar, cicatrización lenta, estrías de color púrpura.
especialmente lo vamos a ver a nivel del abdomen, ¿no? En los Mayor miembros. a 10 ¿Sí? milímetros. Se van a notar más cuando la paciente gana mucho más peso. Normalmente cuando uno aumenta de peso muy bruscamente o baja de peso muy bruscamente van a aparecer estrías que son anacaradas. ¿Sí? Las famosas estrías que inclusive a las gestantes han visto que les aparecen. Bueno, esas son estrías anacaradas, se les podría considerar hasta fisiológicas por la distensión más que todo esto. Pero cuando son violáceas tienen que sospechar que hay síndrome de Cushing. ¿Vamos? Problemas de erección en el caso de los hombres y crecimiento lento en los niños. Pero fíjense ustedes que también genera alteraciones a nivel cardíaca, genera hipertensión arterial. Por aumento de la ¿Sí? aldosterona. También genera de que la inmunidad disminuya de estos pacientes. Por consiguiente van a aparecer infecciones que no son habituales, como la aparición de hongos, tanto a nivel de piel como a nivel sistémico. Son pacientes que van a ser muy lábiles en lo que viene a ser su sistema inmune y por consiguiente van a estar infectándose, contagiándose a cada rato, es decir, presentando varios cuadros infecciosos. ¿Sí? Muy bien, entonces, esto es la característica. Y fíjense acá nuevamente, ¿no? Puede ser medicamentoso o puede ser endógeno. ¿Sí? Recuerden, siempre que ustedes tengan pacientes que se están automedicando con corticoides, hay que describir que pueden aparecer el síndrome de Cushing-Sos. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con los pacientes que toman dexametasona, prednisona y otros corticoides, metilprednisolona, por ejemplo, que también hay en tabletas, ¿no? Porque con el tiempo del paso, o con el paso del tiempo, van a generar de que comienzan a aparecer estos síntomas. Recuerden, estos síntomas no aparecen en una semana, ni en 10 días, ni van apareciendo poco progresivo. Sí, y el paciente no se nota, ¿no? El paciente comienza a engordar y dice, no, estoy engordando, que esto, que aquello. No sabe que su glucosa está aumentando, que su presión está aumentando, comienzan a aparecer las manchas, ¿sí? También hay alteración en la coagulación, comienzan a aparecer las equimosis, se van golpeando y comienzan a aparecer más moretones de lo más simple que sean los golpes, ¿no? Eso es más o menos todos los clínicos que tenemos los pacientes. También recuerden ustedes que el exceso de los movimientos de lípidos va a generar acné. Tienen bastante acné estos pacientes, no tanto en la parte facial como en la parte de los pechos, del tórax, etc., ¿no? Característicamente esas son las estrías violáceas. Cuando ustedes vean así, automáticamente le preguntan, señor, ¿usted toma corticoides? Va a decir sí o no. Si te dice no, listo, comenzamos a hacer estudios para ver si tiene algo endógeno. ¿Sí? Nunca permitir o nunca dejar pasar, por favor, de libre esto. ¿Sí? Bueno, nuevamente, ¿no? Piernitas delgadas, obesidad centrípeta y la jiba, que acá no aparece mucho, pero que ya va a comenzar a mostrarse, ¿no? En cuestión de porcentajes, ¿qué es lo que se ve mayormente en los pacientes con Cushing? Una obesidad central, fases de luna llena, hipertensión arterial, fíjense, en un 76%. ¿Qué quiero decir? Obesidad central, podemos ver varios pacientes y decir, bueno, está gordito a la dieta, que esto y aquello, ¿no? Pero si vemos que ya tiene obesidad central y su fases ya está en la luna llena, tenemos que ahí sí ponernos un signo de interrogación en nuestra cabecita y decir que algo más debe estar pasando. Si encuentro obesidad, fases, hipertensión arterial, sí ya tengo que sospechar que mi paciente tiene un síndrome de Cushing. ¿Sí? Adelgazamiento de cutáneo, diabetes. Esto sí tener siempre en cuenta que los pacientes por el exceso de glucocorticoides van a generar mucha resistencia a la insulina y van a hacer diabetes. Disfunción gonadal, este es uno de los motivos cuando las damas no pueden embarazarse, comenzamos a hacer los estudios de reproducción y necesariamente tenemos que pedir dosaje de cortisol. ¿Sí? Siempre. ¿Para qué? Para ver que no haya, junto con la folículo estimulante, la luteinizante, los andrógenos, etcétera, tenemos que hacer un dosaje de este tipo de hormonas. Hirsutismo, desórdenes neuropsicológicos, osteoporosis, edema en menor cuantía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente vamos a tratar de buscar a quién, a nuestro amigo cortisol. ¿Sí? Cortisol libre urinario en 24 horas. Vamos a decir a la paciente que junte 24 horas su orina y vamos a medir cuánto de cortisol hay. Obviamente el dosaje va a ser elevado dependiendo de las características de cada laboratorio. ¿Sí? Cortisol en saliva de medianoche. En el síndrome de Cushing, como ya hay una alteración, recuerden ustedes que el ciclo circadiano del cortisol era en la mañana, disminuía y hay un pico en la tarde.
Ajá. Por eso van a ver ustedes que muchos tratamientos con corticoides dan, por ejemplo, quieres dar 50 miligramos de prednisona, ¿y cómo los das? 30 miligramos en la mañana y 20 miligramos en la tarde. Siempre los corticoides se dan con ese circadiano, ¿no? Con ese ritmo circadiano. ¿Sí? Los corticoides muchas veces no se dan en una sola dosis, ¿no? Y es por eso, porque se libera mayormente en la mañana y tiene un piquito en la tarde, aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces, obviamente que síndrome de Cushing, donde hay un cortisol que se está secretando en forma continua, ya se pierde esta regulación, ¿no? Y el cortisol está presente en forma continua. ¿Sí? Entonces, por consiguiente, en la saliva, en la noche, ¿debería haber cortisol o no debería haber cortisol? No. No debería, ¿no? Pero si hacemos la prueba de cortisol en la noche, pues obviamente va a estar aumentado. ¿Sí? Otro estudio que podemos pedir es la prueba de supresión con 1 miligramo que se llama test de Nugent. ¿Sí? ¿Qué le hacemos al paciente? A las 10 horas de la noche le administramos 1 miligramo de dexametasona. Si yo recuerdo mi feedback, si yo le doy cortisol, en este caso le estoy dando dexametasona, obviamente sus concentraciones en sangre van a aumentar. Y si aumentan, esto debería, ¿qué cosa? Generar un feedback negativo. La CTH estaría. Y la CTH tendría que estar suprimida. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Entonces, en este caso, no va a haber una supresión de la ACTH. ¿Entienden? Ese es el test de Nugent. Y el otro es el test de Lidd. ¿Sí? Que significa que acá le damos al paciente dosis de 4 miligramos. Lo dividimos en dosis de 0.5. ¿Sí? Cada 6 horas durante 2 días, un total de 4 miligramos. Y después le damos el cortisol al paciente. Y obviamente este cortisol tampoco se va a suprimir. Va a estar aumentado, ¿no? Este es un algoritmo donde también te indica, ¿no? Sospecha clínica de síndrome de Cushing, siempre lo vamos a ver en un paciente con obesidad, cara llena, estrías, hipertensión, diabetes mellitus, osteoporosis, etcétera, todas las clínicas que habíamos visto, ¿no? En estos casos vamos a hacer el cortisol libre en orina, ¿no? Vamos a dosar primero el test del Nugent y el test de cortisol saliva. Si nos salen negativos, obviamente descartamos síndrome de Cushing. ¿Sí? Está todo tranquilo, buscamos otras cosas si es que el problema continúa. Si son positivas, pensamos en un síndrome de Cushing. Y acá vemos nuevamente, ¿no? ACTH independiente y ACTH dependiente. En este algoritmo nos dicen que le demos 8 miligramos de dexametasona. ¿Sí? Automáticamente, las 8 miligramos de dexametasona tendría que suprimir a la ACTH. Si suprime, hacemos una resonancia o un PET scan para ver que no haya un adenoma hipoficial. Una enfermedad. O un PET scan para ver que no haya un tumor en otra parte del organismo. ¿Sí? Muy bien. Y si tiene a nivel del ecófisis, denomina enfermedad de Cushing. ¿Sí? Si le damos 8 miligramos de dexametasona y no suprime la ACTH, tenemos una secreción ectópica. Tumor, células pequeñas en el pulmón, carcinoide bronquial, leucomocitoma, cáncer medular de tiroides, tumores de islote pancreático o algunas leucemias, linfomas o cáncer de ovario. Estos tumores, aunque ustedes no lo crean, también secretan ACTH, una sustancia muy parecida a la ACTH que va a estimular a la suprarrenales y va a hacer que haya aumento del cortisol. Comenzamos. Cuando es una ACTH independiente, habíamos dicho que el problema va a estar a nivel de las suprarrenales. ¿Sí? Y obviamente vamos a pensar en un adenoma o carcinoma suprarrenal, hiperplasia adrenal y otras patologías. ¿Sí? Eso propiamente de... Entonces, fíjense que ante la sospecha de Cushing tenemos que hacer exámenes de laboratorio. ¿Sí? Y lo que vamos a ir a buscar simplemente es cortisol y supresión del ACTH. ¿Con qué? Con dexametasona. Lamentablemente acá en el Cusco creo que dosaje de concentración de cortisol en orina no hacen. Desde Nugent sí se puede hacer. Cortisol salival también se puede hacer. Así que son estudios que podemos realizar. ¿Sí? Y por último tenemos resonadores y tomografías para buscar otro tipo de tumores.
¿Sí? Es algo más de lo mismo. Cuando yo tengo la sospecha, voy a ir a buscar un adenoma hipoficial. ¿Cómo se va a llamar cuando encuentro un adenoma hipoficial? Enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing. ¿sí? Fácil, ¿no es cierto? Si encuentro otro tumor que está generando, en este caso, ACTH acá, es un Síndrome de Cushing. ACTH Dependiente. dependiente. De forma ectópica, ¿no? Por un tumor. ¿Sí? Si el tumor me aparecería acá en la parte de Supra. las suprarrenales, sería una Síndrome de Cushing. ACTH Independiente. Porque ahí es donde se está produciendo Clase. el cortisol. El cortisol. Cortisol. ¿Entendió, verdad? Sí, sí. Muy bien, hasta acá quedamos. Nos vemos la próxima.